Más aguda. Tengo una recepción esta noche. Vienen socios con sus familias. ¿Qué les diré? ¿Conocen a mi madre, la convicta, recién salida de prisión? La palabra convicta le cortó el corazón más afiladamente que cualquier cuchillo. Margaret Ann cerró los ojos. Se había preparado para esta conversación durante 20 años. La había imaginado miles de veces, representando diferentes escenarios en noches de insomnio sobre el duro catre de la prisión. Pero la realidad resultó más dolorosa que cualquier fantasía. «No te pido mucho, cariño», dijo en voz baja, tratando de no llorar. «Solo pasar la noche. Mañana encontraré trabajo, alquilaré una habitación». ¿Trabajo? La voz de Emily tenía una risa amarga. ¿A los 65, con antecedentes penales? Mamá, no me hagas reír. ¿Te das cuenta siquiera de cómo ha cambiado el mundo en estos años? Ahora hay computadoras, internet, teléfonos móviles en todas partes. Incluso los jóvenes tienen dificultades para conseguir empleo sin experiencia tecnológica. Margaret Ann miró confundida el cartel publicitario frente a la entrada. En él, una joven sonreía, sosteniendo un dispositivo rectangular y plano con una manzana. En la prisión había visto teléfonos en los guardias, pequeños que cabían en la palma de la mano. ¿Pero qué era Internet? Tenía una idea vaga. Algo relacionado con las computadoras, como le había contado su joven compañera de celda Sara. Eso todo se aprende, Emmy. Lo principal es que podemos estar juntas de nuevo, dijo Margaret Ann, sintiendo cómo las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas en sus mejillas. Te extrañé tanto. Todos los días pensaba en cómo estabas, escribía cartas. Que no leí, cortó fríamente Emily. Mamá, entiende, tengo una vida diferente. Soy gerente superior en una empresa internacional. Tengo reputación, posición en la sociedad. Estoy casada con un hombre que ni siquiera sabe que mi madre cumplió condena por asesinato. Detrás de Margaret Ann pasó un coche caro, salpicándola desde un charco. La mujer ni siquiera se volvió, continuando mirando hacia la oscuridad del vestíbulo, como si pudiera distinguir el rostro de su hija tras él. «Emily, solo quiero verte», susurró. 20 años. Todavía eras una niña cuando todo sucedió. ¿Recuerdas cómo íbamos a Central Park, al carrusel? ¿Cómo te enseñé a patinar sobre hielo? Exactamente, interrumpió bruscamente su hija. 20 años. ¿Dónde estabas cuando terminé la escuela? ¿Cuándo la universidad? ¿Cuándo me casé? ¿Cuándo di a luz a mi hijo? ¿Sabes que tienes un nieto? Tiene ya 17 años, se presentará a la universidad el próximo año. Margaret Ann jadeó convulsivamente. Un nieto. Tenía un nieto. Un chico de 17 años al que nunca había visto, nunca había tenido en sus brazos, nunca le había cantado nanas, nunca lo había llevado al primer grado. El pensamiento le quitó el aliento. En algún lugar cercano, detrás de esa puerta de cristal, vivía su carne y sangre, y ni siquiera sabía cómo era su aspecto. Yo no lo sabía, murmuró, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. ¿Cómo se llama? ¿A quién se parece? No importa, cortó Emily tras una pausa. Escucha, te enviaré dinero. Ve a Riverside, está allí la tía Betty, ¿la recuerdas? Todavía vive, a veces la ayudo. Quédate con ella, y te enviaré dinero cada mes. Solo no vengas aquí más. Nunca. Ethan no debería saberlo. Él cree que su abuela murió de una enfermedad cuando yo era pequeña. Algo se quebró en el pecho de Margaret Ann, como una rama seca bajo los pies en un bosque invernal. Su hija le había dicho a su nieto que ella estaba muerta. La había declarado fallecida, la había tachado de la vida. Una joven con un niño pasó por allí, mirando con curiosidad a la anciana empapada en la entrada. Margaret Ann siguió involuntariamente al niño pequeño con la vista. Así es probablemente como se veía su nieto Ethan cuando era pequeño. Ethan. Bonito nombre. Me pregunto quién lo eligió. Yo entiendo, dijo con dificultad. Pero tal vez salgas de todas formas. ¿Solo por un minuto? Solo te miraré e iré. Lo juro. Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro profundo. Mamá, no tengo tiempo. Los invitados llegan en 2 horas. Necesito terminar la presentación, prepararme. Entiendo, respondió en voz baja Margaret Ann.
Siempre fuiste tan práctica, incluso de niña. ¿Recuerdas cómo hacíamos juntas el periódico escolar? Mandoneabas a todos. Este titular aquí, esa foto allá. Mamá, la irritación se coló en la voz de Emily. Transferiré dinero a tu tarjeta ahora. ¿Tienes tarjeta, verdad? No, respondió confundida la mujer. Nos dieron efectivo cuando nos liberaron. Dios mío, claro, sonó la impaciencia en la voz de su hija. Está bien, lo depositaré en una cuenta en Chase. Bank, puedes retirarlo con tu identificación. Te enviaré la dirección de la sucursal por mensaje a este intercomunicador. Y ahora realmente tengo que irme. ¿Cómo se llama? Fue todo lo que Margaret Ann pudo preguntar, sintiendo que se le escapaba la última oportunidad. No importa, respondió Emily tras una pausa. Ethan, se llama Ethan. Es un chico muy inteligente, hace programación. Adiós, mamá. Sonaron pitidos cortos en el intercomunicador. Margaret Ann bajó lentamente la mano. La lluvia se intensificó, pero ella no lo notó. Los recuerdos la abrumaron como una ola. El cuchillo de cocina ensangrentado en sus manos. El rostro asustado de Emily en la puerta. Los gritos de los vecinos, las sirenas de la policía. El severo juez leyendo el veredicto. Ethan. Mi nieto Ethan, susurraron sus labios. Me pregunto si le gusta leer, como a ella, o si salió a su madre, práctica, de negocios, o tal vez a su padre, a quien nunca había visto. De repente, la puerta del vestíbulo se abrió y un chico alto con sudadera con capucha apareció en el umbral. El corazón de Margaret Ann se detuvo. ¿Podría ser él, su nieto? Pero el joven pasó de largo sin siquiera mirar a la anciana que estaba parada bajo la lluvia. No recordó cuánto tiempo estuvo allí parada. Volvió en sí solo cuando una pareja de ancianos pasó bajo un paraguas grande, mirando con curiosidad a la mujer empapada con un fardo. ¿Podemos ayudarla?, preguntó la mujer, sosteniendo el brazo de su esposo. ¿Está esperando a alguien? No, sacudió la cabeza Margaret Ann. Ya no espero a nadie. No todos los caminos conducen a casa, pensó, alejándose lentamente de la entrada. Tenía que pasar la noche en la estación de tren. El dinero solo alcanzaba para un boleto en el tren de cercanías a Riverside, pero salía solo por la mañana. Margaret Ann se acurrucó en un rincón de la sala de espera, tratando de pasar desapercibida. El policía le lanzó varias miradas sospechosas, pero no se acercó. Había demasiados como ella. Perdidos. Sin raíces. No pudo dormir. Los pensamientos sobre su nieto no le daban paz. ¿En qué se había convertido? Probablemente alto. Toda la familia de Robert era alta, inteligente. Emmy siempre fue buena en la escuela. ¿Y su carácter? ¿Es amable? ¿Sabe que existe algo como la lealtad, como la disposición a proteger a quienes amas incluso a costa de tu propia libertad? Para la mañana estaba completamente helada. En el baño de la estación se lavó con agua helada, trató de arreglarse un poco. El espejo reflejaba a una mujer exhausta con el cabello gris recogido en un moño, arrugas profundas y una mirada apagada. Esta era ella, Margaret, la que solía ser el alma de la fiesta, la mejor enfermera del departamento, una esposa amada antes de que Robert empezara a beber, una madre cariñosa. El tren a Riverside salió a las 7 de la mañana. Sentada junto a la ventana y observando las casas que pasaban, Margaret Ann pensó en lo que la esperaba en su suburbio natal. La tía Betty, ya bastante mayor, debía tener más de 80 años. ¿La aceptaría su sobrina que regresaba de la prisión? ¿Y está viva la tía? Emily dijo que estaba viva, pero 2 horas después estaba parada en el andén de la estación de Riverside. Casi nada había cambiado aquí. Los mismos bancos desconchados, el mismo kiosco donde antes vendían refrescos, solo que ahora, en lugar de refrescos, cerveza y cigarrillos. Margaret Ann caminó lentamente por el camino familiar desde la infancia hasta la casa de la tía Betty. La casa estaba en su lugar, vieja, ladeada, con un jardín cubierto de maleza. Al tocar, salió una anciana encorvada, apoyándose en un bastón. ¿Tía Betty?, preguntó insegura Margaret Ann. La anciana entrecerró los ojos, mirando el rostro de la visitante. «¿Maggie? ¿Eres tú?», murmuró con una boca sin dientes. «Pensé que no viviría para verte. Emmy dijo que te liberarían pronto». Así que su hija no había mentido.
Realmente mantenía contacto con la tía, la ayudaba. Eso era una pequeña consolación. Pasa, pasa, se agitó la tía Betty. Preparé una habitación pequeña para ti. Emmy envió dinero. Incluso empapelé y compré una cama. Así que su hija lo había planeado todo por adelantado. Sabía que no dejaría entrar a su madre y le preparó un refugio lejos de su vida próspera. A la mañana siguiente, Margaret Ann se despertó temprano. La decisión le vino en un sueño. No podía quedarse aquí, en este lugar atrasado, entre extraños. Y en Riverside, después de 20 años, casi ninguno de sus conocidos quedaba. Regresaría a Nueva York, encontraría trabajo, alquilaría una habitación y viviría de forma independiente. Tal vez algún día Emily se ablandaría. Tal vez su nieto Ethan querría conocer a su abuela por sí mismo. 2 días después, estaba de vuelta en Nueva York. Lo primero, se dirigió a la oficina de empleo. Deberían ayudarle a encontrar trabajo, incluso el más simple, poco glamoroso. No era ajena al trabajo duro. En la prisión, trabajó en la lavandería, luego en la enfermería. Su experiencia como enfermera le fue útil allí. Al día siguiente, se sentó en la oficina de empleo, llenando un formulario con mano temblorosa. En el campo de último lugar de trabajo, la mujer se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Cómo escribir que los últimos 20 años los pasó en prisión? Que antes de eso, trabajó como enfermera en una clínica local. ¿Quién la contrataría ahora, a los 65, con el estigma de asesina? Siguiente, sonó una voz desde detrás del tabique. Margaret Ann suspiró, recogió sus documentos y se dirigió a la ventanilla indicada. Allí se sentaba una mujer de mediana edad, regordeta, con el rostro cansado y el cabello teñido. Siéntese, asintió a la visitante. No tenemos muchas vacantes para jubilados, pero veamos qué podemos hacer. Tomó el formulario llenado, lo escaneó y frunció el ceño. El último lugar de trabajo no está llenado, señaló. Yo, dudó Margaret Ann, estuve encarcelada durante 20 años. La mujer levantó la vista, miró atentamente a la visitante, pero su mirada no tenía ni juicio ni disgusto. Solo la indiferencia cansada de alguien que lo ha visto todo. Ya veo, asintió. ¿Alguna especialidad? Soy enfermera, respondió en voz baja Margaret Ann. Es decir, fui enfermera. El certificado hace mucho que expiró, por supuesto. Definitivamente no te tomarán en medicina con una condena, sacudió la cabeza la empleada, quizás como limpiadora en algún lugar, o lavaplatos. Hay una vacante en un hogar de ancianos, como asistente. Pero es duro, y tú ya... Lo manejaré, dijo firmemente Margaret Ann. En la enfermería de la prisión hice cosas peores. Y en un hogar de ancianos al menos seré útil. Como desees, se encogió de hombros la mujer y le entregó un papel con la dirección. Aquí, ve allí. Pregunta por Patricia Louise, ella es la enfermera jefe. Dile que vienes de nuestra parte. Margaret Ann le dio las gracias y salió de la oficina de empleo. Por primera vez en estos días sintió un atisbo de esperanza. Tendría trabajo, un techo sobre su cabeza y tal vez la vida mejoraría. El hogar de ancianos Años Dorados estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en un antiguo internado de la era soviética. El edificio de ladrillo rojo de 3 pisos estaba rodeado por un parque con tilos y arces desnudos. Margaret Ann estuvo parada mucho tiempo en la puerta, reuniendo valor. Ese olor a medicinas, comida de hospital y algo de cloro lo reconocería entre miles. En la prisión, la enfermería olía exactamente igual. Mejor que la calle, pensó, ajustando su pañuelo desteñido y enderezando su único vestido decente comprado con el dinero de Emily en una tienda rural. En la entrada, una mujer regordeta con bata blanca y el cabello teñido de rojo en un moño desordenado estaba de guardia. ¿A quién busca?, preguntó echando una mirada evaluadora a la visitante. Necesito a Patricia Louise, respondió Margaret Ann, entregando la referencia de la oficina de empleo. Vengo por el puesto de asistente. La mujer estudió el papel, luego miró a Margaret Ann nuevamente. ¿Qué edad tiene, si no le importa? 65, respondió honestamente. ¿Y quiere trabajar como asistente? Sonó la duda en su voz. Es un trabajo pesado, ¿sabe?
Los residentes deben ser girados, lavados. Algunos pesan más de 200 libras. Margaret Ann se enderezó, cuadrando los hombros. Trabajé como enfermera durante 20 años. Luego hubo circunstancias. Sé lo que es cuidar a pacientes postrados. Y tengo suficiente fuerza. La mujer resopló, pero devolvió la referencia y señaló hacia el pasillo. Tercera puerta a la derecha. Patricia Louise está allí ahora. Su reunión está terminando. Margaret Ann le dio las gracias y caminó lentamente por el pasillo, tratando de no prestar atención a las miradas curiosas del personal y los residentes. En la prisión se acostumbró a tales miradas. Los novatos siempre son estudiados, evaluados, se decide cómo tratarlos. Cerca de la puerta indicada estaban paradas varias enfermeras con batas blancas, aparentemente esperando a que terminara la reunión. Una de ellas, bastante joven, con corte de pelo corto y maquillaje brillante, hablaba por teléfono. «Sí, mamá, me quedo tarde de nuevo hoy», decía. «Nos faltan asistentes, tenemos que hacer turnos dobles de nuevo». «¿Qué?» «No, Patricia Louise prometió una bonificación por horas extras». Margaret Ann se sentó en un banco junto a la pared. «Así que realmente falta personal. Quizás eso aumenta sus posibilidades». En la prisión consiguió un lugar en la enfermería solo porque nadie más quería lidiar con los presos. Enfermos. Finalmente la puerta se abrió y salió una mujer delgada de unos 48 años, con postura perfecta y cabello castaño en un moño estricto. Su rostro mostraba fatiga, pero sus ojos eran vivos y atentos. «Patricia Louise, una visitante para usted», asintió la enfermera de guardia hacia Margaret Ann. La enfermera jefe se detuvo, miró a la visitante. «Pase», asintió hacia la oficina. La oficina era pequeña pero acogedora. Sobre el escritorio había fotos enmarcadas, familiares, aparentemente. Patricia Louise se sentó en el escritorio, gesto a Margaret Ann para que se sentara frente a ella. «Estoy escuchando». Margaret Ann entregó la referencia y explicó brevemente el propósito de su visita. Patricia Louise estudió el papel atentamente. «El campo sobre el trabajo anterior está en blanco», señaló. «¿Dónde ha trabajado en los últimos años?» Margaret Ann tragó saliva. Aquí estaba, el momento de la verdad. Podría mentir, inventar algo, pero estaba demasiado cansada de mentiras. Durante 20 años no pudo decir la verdad sobre esa fatídica noche en que se defendió de su esposo. Durante 20 años fue considerada una asesina fría y calculadora. «Estuve en prisión», respondió en voz baja. «20 años por asesinato. Pero no maté», agregó rápidamente, viendo el cambio en el rostro de su interlocutora. Fue en defensa propia. «Mi esposo». «Eso no es asunto mío», interrumpió Patricia Louise. «Cumplió su condena, así que ha expiado ante la ley». Pero hizo una pausa. «El trabajo aquí implica contacto con personas vulnerables, ancianos, a menudo indefensos. Necesito estar segura de que...». «Nunca he dañado intencionalmente a nadie», dijo firmemente Margaret Ann. «Hace 20 años me estaba defendiendo de un esposo tirano que me golpeaba desde hacía años. Esa noche agarró un cuchillo y yo solo lo empujé. Él cayó sobre su propia hoja». Patricia Louise la miró atentamente, como si tratara de ver algo más allá de las palabras. «Antes de eso trabajé como enfermera durante 20 años», continuó Margaret Ann. «Luego, en la prisión, fui asistente en la enfermería. Tengo experiencia cuidando pacientes, y yo realmente necesito este trabajo». Un silencio colgó en el aire. Fuera de la ventana, un cuervo graznó, y ese sonido agudo y alarmante llevó a Margaret Ann de vuelta a la realidad. Si la rechazan aquí, tendrá que ir a ser conserje o limpiadora, y con su espalda débil eso sería difícil. «Está bien», dijo Patricia Louise inesperadamente. «La tomaremos en un período de prueba de un mes. Si lo maneja, se quedará. El trabajo es duro, turnos de 12 horas, 2 días sí, 2 no. El sueldo es pequeño, pero hay una habitación para el personal, puede vivir allí. También se proporcionan comidas. Del pote común, pero de calidad». Margaret Ann apenas contuvo las lágrimas de alivio. Trabajo y un techo sobre su cabeza. Eso era más de lo que podía esperar. «Gracias», exhaló. «No la defraudaré». «Espero que no», asintió Patricia Louise.
El personal está críticamente escaso, especialmente para cuidar a pacientes difíciles. ¿Puede empezar mañana? Por supuesto, accedió rápidamente Margaret Ann. Entonces aquí tiene su pase. Patricia Louise llenó el formulario y se lo entregó a la nueva empleada. Llévelo al superintendente, él le mostrará su habitación. Y mañana a las 8 la espero aquí. Haremos una inducción y la presentaré al departamento. Margaret Ann se levantó, le dio las gracias y se dirigió a la puerta. Pero a la salida, Patricia Louise la llamó de vuelta. Y una cosa más, es mejor que no le diga a los residentes sobre su pasado. Muchos de ellos tienen prejuicios, ¿me entiende? Entiendo, asintió Margaret Ann. Gracias. La habitación resultó ser diminuta. 6 metros cuadrados, no más. Cama estrecha, armario, mesa, silla y un pequeño refrigerador que zumbaba trabajosamente en la esquina. Pero después de la celda de la prisión, donde se apretujaban 8 personas, esto parecía un paraíso. Su propio espacio, su propio territorio. Y sin el estruendo de los platos de metal, los gritos de los guardias, los ronquidos de las compañeras de celda, las cosas de Margaret Ann cabían en un cajón del armario. Extendiendo las sábanas entregadas por el superintendente, se acostó y cerró los ojos. Mañana comenzaría su nueva vida. La vida de una persona libre, incluso con tal carga a cuestas. Por la mañana la asignaron a la sala de pacientes postrados. La más dura, susurró una de las enfermeras. Aquí yacen los que no pueden moverse independientemente, muchos con demencia o post-ictus. Llamamos a este piso Puerto Tranquilo, explicó Patricia Louise, dando un recorrido. Aquí están nuestros pacientes más graves, muchos no se levantan de la cama, algunos apenas hablan. Su tarea será mantener la limpieza en las habitaciones, cambiar la ropa de cama, ayudar a las enfermeras con los procedimientos de higiene, alimentar a quienes no pueden comer por sí mismos. Se detuvieron en una habitación al final del pasillo. Una placa en la puerta decía H.B. Whittaker. Este es nuestro paciente especial, bajó la voz Patricia Louise. Harold Benjamin Whittaker, profesor de literatura, sufrió un ictus severo hace unos 3 años. Casi completamente paralizado, apenas habla, solo palabras individuales. Su cuidado es pagado por sus hijos, bastante generosamente, así que tiene una habitación privada. Ella abrió cuidadosamente la puerta. La habitación era luminosa. Una ventana ancha daba al parque. Contra la pared estaba una cama funcional, sobre la cual yacía un hombre delgado de cabello gris. Su rostro era asimétrico, efectos del ictus, pero sus ojos, fijos en la ventana, parecían vivos y significativos. Harold Benjamin, una nueva empleada para usted, dijo suavemente Patricia Louise. Esta es Margaret Ann. Ella le ayudará con su cuidado. El hombre giró lentamente la cabeza. Su mirada, pesada y evaluadora, hizo que Margaret Ann recordara la mirada del juez leyendo su sentencia. No, dijo con dificultad. No necesitado. Es necesario, Harold Benjamin, objetó pacientemente Patricia Louise. Sabes que necesitas ayuda. Margaret Ann es muy experimentada. Fue enfermera. El paciente se volvió hacia la ventana, toda su actitud mostrando que la conversación había terminado. Siempre es así, suspiró Patricia Louise saliendo de la habitación. No quiere aceptar ayuda, se avergüenza de su impotencia. Pero no le preste atención, haga lo que sea necesario. Se acostumbrará con el tiempo. El día voló sin darse cuenta. Margaret Ann ayudó a las enfermeras, fregó pisos, cambió ropa de cama, alimentó a pacientes postrados. El trabajo era físicamente duro pero familiar. En la enfermería de la prisión hacía lo mismo, solo en peores condiciones y con menos recursos. Por la noche, exhausta pero satisfecha, regresó a su habitación. Mientras se desvestía, accidentalmente golpeó la foto de Emily que había colocado en la mesita de noche. El marco cayó. El vidrio se rompió. Mal augurio, pensó Margaret Ann, sacando cuidadosamente la foto de los fragmentos. Su hija en la foto todavía era una niña, de unos 14 años, no más. Uniforme escolar, delantal blanco, coletas con lazos. Última campanada, mayo del 93, un mes antes de que todo sucediera. Está bien, Emmy, susurró Margaret Ann, mirando la foto. Lo manejaré. Y tal vez algún día lo entiendas.
Los días se arrastraron en semanas. Margaret Ann se acostumbró al trabajo, conoció al personal y a los residentes del hogar de ancianos. Desarrolló relaciones cálidas con muchos de ellos. Sabía cómo acercarse a los ancianos, era paciente y atenta. Solo Harold Benjamin permaneció inaccesible. Toleraba los procedimientos necesarios, pero se volvía cuando Margaret Ann intentaba hablarle. «No lo tomes a mal», consoló la enfermera Judy. «Es así con todos. Desde el ictus no habla con nadie, ni siquiera con sus hijos cuando visitan. Solo asiente o niega con la cabeza». Una vez, al pasar por la habitación de Harold Benjamin, Margaret Ann escuchó un leve golpe. Miró y vio al paciente tratando de alcanzar un libro en la mesa. Su mano paralizada se deslizaba inútilmente sobre la sábana. «Permítame ayudarle», ofreció Margaret Ann entrando en la habitación. El hombre se quedó quieto, luego asintió con renuencia. Ella le entregó el libro, un volumen ajado de Chekhov, uno de los que estaban en la estantería junto a la cama. Harold Benjamin luchó por tomar el libro, pero sus dedos no le obedecieron. El tomo se deslizó y cayó al suelo. «Maldición», exhaló, y Margaret Ann se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Lágrimas de impotencia y humillación. «Permítame leerle», ofreció, recogiendo el libro. ¿Qué historia quería? Harold Benjamin la miró durante mucho tiempo como si decidiera algo para sí mismo. Luego dijo lentamente: «La dama del perrito». Margaret Ann encontró la historia y comenzó a leer. Su voz insegura al principio, pero se fortaleció a medida que se sumergía en el texto. En la prisión, a menudo leía en voz alta a sus compañeras de celda. Ayudaba a pasar las largas noches y distraerse de pensamientos pesados. Cuando terminó, Harold Benjamin la miró con ojos diferentes. «Lee bien», dijo con dificultad. «Más». Desde ese día, un acuerdo tácito se formó entre ellos. Al terminar su turno, Margaret Ann visitaba a Harold Benjamin y le leía, generalmente a Chekhov o Bunin, a veces a Tolstoy. Gradualmente, notó que el habla del paciente se volvía más clara, su mirada más significativa. «Está haciendo maravillas», notó Patricia Louise una vez, sorprendiendo a Margaret Ann leyendo en La habitación del profesor. Desde que empezó con él está mucho más activo. Incluso el logopeda está sorprendido por el progreso. Solo le faltaba comunicación, se encogió de hombros Margaret Ann. «Los libros son buenos, pero la conversación en vivo es mejor». Una noche, después de terminar de leer, notó que Harold Benjamin la miraba especialmente atentamente. «¿Dónde aprendió eso?», preguntó. «¿A leer?». Margaret Ann dudó. Usualmente evitaba hablar de su pasado, pero con este hombre de alguna manera quería ser franca. «En la prisión», respondió en voz baja. «Mucho tiempo para leer allí». Esperaba ver miedo o disgusto en sus ojos, pero en cambio notó solo curiosidad. «¿Por qué?». «Asesinato», respondió aún más bajo. Pero fue en defensa propia. «Mi esposo, él levantó un cuchillo contra mí. Yo solo me estaba defendiendo». Harold Benjamin guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana las hojas que caían. «Lo sé», dijo finalmente. «¿Qué sabe?». Margaret Ann no entendió. «Usted, la conozco». Margaret Ann lo miró confundida. «¿Dónde podría conocerla este hombre?». «Estuve en el juicio», dijo con dificultad Harold Benjamin. «Testigo». La habitación pareció inclinarse. Margaret Ann agarró el respaldo de la silla para no caer. ¿Usted fue testigo en mi caso?», susurró. «¿Pero cómo?». «No lo recuerdo». «Vecino», explicó Harold Benjamin. «Vivía un piso arriba. Escuché gritos. Vi cómo él la golpeaba». La memoria de Margaret Ann repasó febrilmente imágenes del pasado. El vecino de arriba. Parece que vivía algún profesor. Ella lo encontraba a veces en el ascensor. Poco notable, siempre con libros y periódicos. ¿Podría ser él? ¿Dio testimonio?, preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Harold Benjamin negó lentamente con la cabeza. «No, no fui. Tenía miedo». «Pero usted acaba de decir que estuvo en el juicio», se desconcertó Margaret Ann. «En la sala del tribunal. Observé. No testifiqué».
Margaret Ann guardó silencio, tratando de comprender lo que escuchó. Este hombre conocía la verdad. Vio cómo Robert la golpeaba. Podía confirmar que ella soportó abusos durante años. Y él se quedó callado. Se quedó callado cuando una palabra suya podría haber cambiado el veredicto. «Perdóneme», susurró Harold Benjamin, y las lágrimas asomaron en sus ojos. Debería haberlo hecho. Pero Margaret Ann ya no escuchaba. Salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de golpe tras ella. Sus oídos zumbaban, manchas rojas flotaban ante sus ojos. 20 años, 20 años de vida arrebatados de ella, de Emily, de su familia. Y todo porque un hombre decidió quedarse callado. Margaret Ann no recordó cómo llegó a su habitación. Todo a su alrededor se desdibujó como en niebla. Se sentó en la cama, apretando y desapretando los puños, tratando de calmar la tormenta dentro. Así que había un testigo. Una persona que conocía la verdad y podía confirmar sus palabras. Podía salvarla de esos terribles 20 años, pero se quedó callada. Ante sus ojos estaba la escena del tribunal, el fiscal exigiendo el máximo castigo por asesinato frío y calculado en el ámbito doméstico, el abogado hojeando indiferentemente las páginas del caso. Libre, designado por el Estado, ni siquiera intentó defenderla seriamente. Y ella misma, confundida, aturdida por lo sucedido, repitiendo una y otra vez, «Solo me estaba defendiendo». Nadie le creyó. El vecino que a menudo veía a Robert borracho de repente no recordaba su comportamiento agresivo. El oficial de la comisaría, a quien Margaret acudió 2 veces después de las palizas, no encontró menciones en sus notas. Y este hombre, Harold Benjamin, que vio y escuchó cómo Robert la golpeaba, simplemente no fue a testificar. Asustado, dijo. ¿De qué? ¿Que vinieran matones por venganza? ¿Que los vecinos lo juzgaran? ¿O simplemente no quería perder tiempo con los problemas de otros? Un golpe en la puerta la sacó de sus amargos pensamientos. En el umbral estaba Patricia Louise. Su rostro mostraba preocupación. «Margaret Ann, ¿qué pasó?» «Harold Benjamin está muy molesto». Intentó explicar algo, pero no pude entenderlo. ¿Discutieron? Margaret Ann se volvió hacia la ventana. ¿Decir la verdad de que este hombre es culpable de su destino roto? No, eso no cambia nada. Solo perdería su trabajo. «Todo está bien», respondió finalmente. Solo la conversación se volvió al pasado. Me puse un poco triste. Mañana todo estará bien. Patricia Louise la miró con escepticismo, pero no insistió. «Está bien, descanse. Mañana su turno a las 8». Quedó sola. Margaret Ann se sentó inmóvil durante mucho tiempo. La ira gradualmente cedió, reemplazada por un dolor sordo y fatiga. ¿Qué sentido tiene la ira ahora? Nada para traer de vuelta. Ni los años en prisión, ni la relación con su hija, ni la oportunidad de ver crecer a su nieto. Todo se fue para siempre. Su mirada cayó en la foto agrietada de Emily. Tal vez si no fuera por ese veredicto, todo habría resultado diferente. Tal vez ella y su hija aún serían cercanas. Tal vez conocería a su nieto. O tal vez Robert me habría matado la próxima vez, pensó Margaret Ann. ¿Quién sabe cómo se habría vuelto la vida? El pasado no se puede cambiar. Solo se puede aceptar y seguir viviendo. La prisión le enseñó eso. A la mañana siguiente, vino a su turno como de costumbre, hizo sus deberes, habló con el personal y los residentes, pero todo como si estuviera medio dormida. Solo evitó la habitación de Harold Benjamin, pidiendo a otra asistente que la cubriera. ¿Algo pasó?, preguntó. Parecía que se llevaban bien. «Solo no quiero hoy», respondió Margaret Ann. «Mañana lo haré yo misma». Pero al día siguiente también evitó esa habitación. Y al tercero. Patricia Louise se dio cuenta y la llamó para hablar. «Margaret Ann, esto no está bien», dijo estrictamente. «Harold Benjamin pregunta por usted. Rechaza procedimientos, no toma medicamentos, no come. Sea lo que sea que pasó entre ustedes, necesitan resolverlo. De lo contrario, tendré que reconsiderar su asignación». «Entiendo», respondió en voz baja Margaret Ann. «Hablaré con él esta noche». Reuniendo toda su voluntad, tocó a la puerta familiar. Sin esperar respuesta, entró. Harold Benjamin yacía vuelto hacia la ventana.
Al oír los pasos, giró lentamente la cabeza. Su rostro se había hundido en estos días, círculos oscuros bajo los ojos. «Viniste», exhaló con visible alivio. Margaret Ann se acercó en silencio a la cama, ajustó la almohada, tomó la jarra de la mesita de noche, vertió agua en un vaso. «Necesita beber más agua», dijo en un tono oficial, «y tomar los medicamentos a tiempo». «Perdóneme», susurró Harold Benjamin. «Debí haber ido entonces. Debí haber dicho». «Ya no importa», respondió ella tratando de mantener su voz firme. «Todo está en el pasado». «No», sacudió la cabeza Harold Benjamin y las lágrimas asomaron en sus ojos. «No en el pasado. Vivo con ello todos los días. Lo veo en sueños todas las noches». Margaret Ann se sentó en la silla junto a la cama. Algo en su voz, en la expresión de sus ojos, la hizo detenerse y escuchar. «Fui un cobarde», continuó Harold Benjamin, visiblemente esforzándose por pronunciar las palabras. «Carrera, reputación. Pensé solo en mí mismo». Hizo una pausa, recuperando el aliento. Hablar le costaba, pero era claro que preparó esta charla, reunió fuerzas. «Escuché cómo él le gritaba, cómo la golpeaba cada noche», continuó. «Varias veces quise llamar a la policía, pero me acobardé. No es asunto mío», pensé. Margaret Ann guardó silencio, apretando las manos sobre sus rodillas hasta que los nudillos se volvieron blancos. Esa noche Harold Benjamin cerró los ojos un momento, como si viera una escena de hace 20 años ante él. Escuché cómo irrumpió en casa, ebrio, furioso. Gritó que la mataría. Luego un estruendo, gritos. Margaret Ann involuntariamente se estremeció. Recordaba esa noche como si fuera ayer. Robert regresó tarde, ya incoherente por el alcohol. Comenzó a tirar cosas, acusándola de engañarlo, de chupar dinero. Luego la golpeó, y ella cayó. Cuando agarró el cuchillo de cocina, pensó que era el fin. Pero de alguna manera logró empujarlo, y él cayó, empalándose en su propia hoja. «Escuché cómo llegó la policía», continuó Harold Benjamin. «Cómo se la llevaron. Vi el rostro asustado de su niña en la puerta. Quise acercarme, decir que sé la verdad, pero...» No se acercó, terminó Margaret Ann por él. Sin acusación en su voz, solo fatiga. «No se acercó», repitió Harold Benjamin. Y luego en el juicio también se quedó callado. Se quedó callado, agarró aire. ¿Y luego? Luego empecé a beber. Cada noche la veía en sueños. Tus ojos cuando te llevaron, tu niña sola en las escaleras. Renuncié a la universidad, lo perdí todo. La esposa se fue, los hijos se volvieron. Margaret Ann escuchó esta confesión con sorpresa. No tenía idea de que su tragedia pudiera afectar tanto la vida de un extraño. Luego me recompuse, continuó Harold Benjamin, volví a la enseñanza, escribí un libro, me hice profesor. Pero por dentro, el gusano roía. Culpa. Miró directamente a sus ojos. Cuando ocurrió el ictus, pensé que era un castigo merecido. El silencio colgó en la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared y el ruido distante de voces en el pasillo. Margaret Ann miró a este hombre, quebrado por la enfermedad y, como se descubrió, por su propia conciencia, y sintió que su ira se liberaba lentamente. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó finalmente. «¿Para que lo perdone? ¿Para sentirse mejor?» «No», sacudió la cabeza Harold Benjamin, «no por perdón. Solo quiero que, sepa, entiendo lo que hice, y si puedo arreglar algo». No terminó la frase, tosiendo. Margaret Ann automáticamente le entregó agua. Sostuvo su cabeza mientras bebía. «¿Qué puede arreglar?», preguntó en voz baja cuando la tos cesó. «Devuélvame 20 años de vida. Devuélvame la relación con mi hija que ahora se avergüenza de mí. Déjeme ver crecer a mi nieto». Harold Benjamin la miró con tal dolor en su mirada que Margaret Ann de repente entendió. Este hombre sufrió no menos que ella todos estos años. A su manera, pero sufrió. Y ahora, postrado, indefenso, veía en ella no solo a una cuidadora, sino un fantasma de su culpa, la encarnación de la oportunidad perdida de tomar la decisión correcta. «No sé si puedo perdonarlo honestamente», dijo. «Pero puedo tratar de entender y no guardar rencor». Se levantó, ajustó la manta, tomó el libro de la mesita de noche. «Seguiré leyéndole», dijo,
y cuidaré como se requiere. Lo demás, el tiempo lo dirá. Harold Benjamin asintió y una lágrima brilló en sus ojos. Gracias, susurró. Margaret Ann abrió el libro y comenzó a leer. Las líneas familiares de Chekhov fluían como un río, llevándose la amargura y el dolor del pasado. No sabía si alguna vez perdonaría verdaderamente a este hombre, pero entendió que guardar ira en su alma significaba seguir sentada en prisión, incluso después de la liberación. Pasó un mes. Gradualmente, las relaciones entre Margaret Ann y Harold Benjamin mejoraron. Ella continuó leyéndole, y él, como si fuera en agradecimiento, intentó hablar con más fuerza cada día. Lentamente, con esfuerzo, pero más claramente. A veces incluso discutían libros, la vida en prisión, cómo cambió el mundo en 20 años. Internet, teléfonos móviles, dijo Harold Benjamin, todo cambió tanto. Nuestros estudiantes no entienden cómo vivíamos sin eso. Todavía no entiendo cómo usar esos teléfonos, admitió Margaret Ann. Tengo uno simple de apertura. Patricia Louise lo asignó del Fondo de Caridad para contacto de emergencia. Mi nieto te enseñará, ofreció Harold Benjamin. Viene los jueves. Chico inteligente. El jueves, Margaret Ann estaba trabajando. Vio a un joven alto con una mochila al hombro entrar en la habitación de Harold Benjamin. Rubio, serio, con gafas, nada parecido a esos adolescentes ruidosos que holgazaneaban en el patio de su edificio hace 20 años. Este es Alex, mi nieto, presentó Harold Benjamin cuando Margaret Ann vino a cambiar la vía intravenosa. Y esta es Margaret Ann, ella salva mi vida. Hola, saludó cortésmente el joven. El abuelo contó mucho sobre usted. Dice que lee Chekhov excelentemente. Su abuelo exagera, se sonrojó Margaret Ann. Lo siento, no molestaré. Tienen tan poco tiempo juntos. No, objetó Harold Benjamin. Alex vino hoy con noticias importantes. Cuéntale. El joven sonrió. Entré en la Universidad de Columbia, departamento de periodismo. ¿Imaginas? Competencia de 20 por plaza. Felicidades, se alegró sinceramente Margaret Ann. Eso es maravilloso. Todo como yo, dijo orgullosamente Harold Benjamin. Yo también estudié allí. Margaret Ann de repente pensó con dolor agudo en su nieto Ethan. También tiene 17 años. Probablemente se esté preparando para postularse. ¿Dónde? ¿Qué le interesa? Nunca lo sabría. Como si leyera sus pensamientos, Harold Benjamin de repente dijo: Margaret Ann también es abuela. Tiene un nieto de tu edad. ¿En serio? Alex se interesó. ¿Y qué hace? Yo no lo sé, respondió en voz baja Margaret Ann. No nos comunicamos. Lo siento, se avergonzó el joven. No quise decir eso. Está bien, sonrió Margaret Ann. La vida pasa. Lo principal es que está ahí afuera en algún lugar. Terminó con la vía intravenosa y se dirigió a la puerta, pero Harold Benjamin la llamó. Espera. Alex quería ayudarte con el teléfono. El joven asintió. El abuelo dijo que necesitas ayuda con el móvil. Podría mostrarte lo básico. No es difícil. Margaret Ann dudó. Por un lado, realmente necesitaba ayuda. El nuevo mundo con su tecnología la asustaba y confundía. Por otro lado, se sentía incómoda quitándole tiempo al joven que vino a visitar a su abuelo enfermo. No te preocupes, te ayudaré con gusto, dijo como si leyera sus pensamientos. Alex. Y le contaré al abuelo las últimas noticias. Le gusta estar informado. Y así, inesperadamente para sí misma, Margaret Ann se encontró en el borde de una silla, escuchando las explicaciones pacientes de Alex sobre cómo usar un teléfono móvil, mientras Harold Benjamin observaba orgulloso a su nieto. Si solo pudiera sentarme así con Ethan, pensó tristemente, pero se recompuso. No tiene sentido en sueños vacíos. Necesito apreciar lo que tengo. Y había mucho. Trabajo, techo sobre la cabeza, vida que gradualmente se asentaba, y aunque no eran parientes, un joven amable mostrándole pacientemente cómo enviar mensajes y buscar información en este misterioso Internet. A mediados de octubre, una comisión de la Fundación Benéfica llegó al hogar de ancianos. Patricia Louise caminaba emocionada. El personal limpió a la perfección, se pidió a los residentes que fueran más corteses con los invitados. Margaret Ann no le dio mucha importancia.
En la prisión, las inspecciones eran regulares. Estaba acostumbrada al alboroto alrededor de los jefes. La Fundación Uniendo Generaciones hace mucho por nosotros, explicó la enfermera Judy mientras reacomodaban la ropa de cama en una habitación. Renovaron el tercer piso con su dinero, compran medicamentos, incluso complementan nuestros salarios, así que necesitamos mostrar el mejor lado, o dejarán de ayudarnos. ¿Quién está a cargo de la fundación?, preguntó Margaret Ann, alisando la sábana fresca. Alguna empresaria, nunca la vi. Usualmente viene su subordinado. Patricia Luis habla con ella. Pero dicen que hoy vendrá la presidenta ella misma. Sonaron voces en el pasillo. Patricia Luis explicaba algo con energía a alguien, señalando hacia el comedor. Margaret Ann miró desde la habitación y se quedó helada. A 2 pasos de distancia, de espaldas a ella, estaba una mujer con un elegante traje azul oscuro y cabello claro en un moño ordenado. Escribía algo en una tableta, escuchando a la enfermera jefe. Esa postura confiada, el gesto característico de acomodar un mechón de cabello. Margaret Ann contuvo el aliento. Emily, ¿podría ser su hija? En ese momento, la mujer se volvió y sus miradas se encontraron. Por un instante, sorpresa destelló en los ojos de la invitada, pero rápidamente fue reemplazada por un desapego frío. Se volvió como si no notara a Margaret Ann y continuó hablando con Patricia Luis. Realmente era Emily. Margaret Ann retrocedió lentamente de nuevo a la habitación, sintiendo que sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar. Se apoyó contra la pared, tratando de controlar las emociones. ¿Viste un fantasma?, susurró Judy, notando su estado. Solo mareada, mintió Margaret Ann. Pasará. La comisión procedió por el pasillo. Margaret Ann escuchó a Patricia Luis hablar sobre el nuevo equipo de fisioterapia. Luego las voces se desvanecieron. Aparentemente la delegación fue al primer piso. Voy a fumar, dijo Judy. ¿Te encargas de la última habitación? Margaret Ann asintió. Quedó sola, se hundió en el borde de la cama, tratando de procesar lo que sucedió. Emily aquí, su hija, presidenta de la fundación benéfica que patrocina este hogar de ancianos. Qué ironía del destino. 20 años sin ver a su hija, y ahora trabajan en una misma organización. Más precisamente, Margaret Ann trabaja en una institución que su hija ayuda. ¿Qué hacer?, pensó febrilmente. ¿Acercarse? ¿Hablar? Pero Emily dejó claro que no quiere contacto. Ni siquiera saludó. Fingió no reconocerla. Los pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono móvil. Con la ayuda del nieto de Harold Benjamin, Margaret Ann dominó las funciones básicas, aunque mucho aún la desconcertaba. «Hola», dijo insegura, presionando al oído. «Margaret Ann», sonó la voz de Patricia Luis. «Venga a mi oficina, por favor. Urgente». Voz tensa. Margaret Ann sintió que todo dentro de ella se contraía. ¿Emily exigió su despido? ¿Pero por qué? Hace buen trabajo. Los pacientes están contentos. En la oficina de Patricia Luis hacía calor. La enfermera jefe estaba sentada en el escritorio y en la silla de visitante, Emily con la misma cara de piedra. «Pase, Margaret Ann», asintió Patricia Luis. «Emily Rose quiere hablar con usted a solas, si es posible», agregó Emily fríamente. Patricia Luis la miró sorprendida pero no discutió. Se levantó y salió de la oficina, cerrando la puerta firmemente. Madre e hija quedaron solas. Margaret Ann se paró en la puerta, con miedo de moverse. Emily se sentó erguida, manos sobre las rodillas. Igual que en la infancia cuando se sentía culpable, pero no quería mostrarlo. «¿Qué estás haciendo aquí?», finalmente preguntó Emily. Sin ira en su voz, solo fatiga. «Trabajando», respondió en voz baja Margaret Ann. «Te dije que encontraría trabajo en Años Dorados, la institución que financia mi fundación». Emily sacudió la cabeza. «Esta es alguna coincidencia absurda. ¿Viniste aquí a propósito? ¿Me seguiste?» «¿Qué?», Margaret Ann confundida por tal suposición. «No, por supuesto. Enviada desde la oficina de empleo. No tenía idea de que estás conectada a este lugar. Solo me enteré hoy». Emily la miró con escepticismo, como si buscara una mentira.
Pero Margaret Ann hablaba la verdad, y la hija aparentemente lo sintió. Está bien, dijo finalmente. Te creo, pero ahora tendrás que irte. ¿Irme? Repitió Margaret Ann. ¿Pero por qué? Trabajo bien, me valoran. ¿Por qué no puedo encontrarme contigo cada vez que vengo aquí? Respondió bruscamente Emily. Es demasiado. Construí mi vida 20 años sin una madre. Hice carrera, creé familia, fundé fundación. Y ahora apareces como si nada hubiera pasado. Pero no soy culpable de lo que pasó, dijo en voz baja Margaret Ann. Me defendí. ¿Tu padre? No necesito, interrumpió Emily. No quiero oír lo malo que era. Puede que no fuera perfecto, pero no merecía lo que le hiciste. Margaret Ann sacudió la cabeza. Por supuesto, Emily era demasiado pequeña para entender el horror total en que vivía su familia. Solo vio la superficie. Papá a veces llegaba borracho y le gritaba a mamá. Pero los moretones Margaret siempre los escondió cuidadosamente, las costillas rotas las explicaba por caídas, el labio partido por una mala visita al dentista. Emily, dijo suavemente Margaret Ann, entiendo cómo te sientes. No te pido que me devuelvas a tu vida, pero déjame al menos quedarme aquí, en el trabajo. Acabo de empezar a asentarme. Tengo techo sobre mi cabeza, ingresos pequeños pero estables. Tienes el dinero que transferí, cortó Emily. Y la casa de la tía Betty. Vive allí. La tía Betty murió hace 3 semanas, dijo en voz baja Margaret Ann. Emily se sobresaltó. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Cómo podía decirlo? No dejaste tu número de teléfono. No sabía cómo contactarte. Un pesado silencio colgó. Fuera de la ventana lloviznaba y en algún lugar del pasillo una enfermera se rió fuerte. Lo siento, dijo finalmente Emily. La tía Betty era una buena persona, pero esto no cambia la situación. Tendrás que encontrar otro trabajo. Margaret Ann guardó silencio, mirando por la ventana. Allí, tras el cristal, caían hojas amarillas, girando en un lento baile. ¿Sabes que tienes un nieto? Preguntó de repente. Ethan. 17 años. Probablemente se esté preparando para postularse a la universidad, como Alex. ¿Cómo sabes sobre Alex? Preguntó bruscamente Emily. Alex, el nieto de Harold Benjamin Whittaker, mi paciente, explicó Margaret Ann. Viene cada semana, visita a su abuelo. Buen chico, me ayudó a entender el teléfono. Emily frunció el ceño. Espera. ¿Harold Benjamin Whittaker, el profesor de literatura? Sí, asintió Margaret Ann. Después del ictus apenas hablaba, pero ahora se recupera. Le leo Chekhov y él. Conozco a Harold Benjamin, interrumpió Emily. Está en la junta directiva de nuestra fundación, o estaba antes de la enfermedad. Hombre muy respetado. ¿Y tú? ¿Tú cuidas de él? Sí, hace 3 meses ya. Emily tamborileó pensativamente con los dedos en la mesa, visible que reflexionaba sobre algo. Está bien, dijo finalmente. Hablaré con Patricia Luis. Puedes quedarte, pero con una condición. No le dices a nadie que eres mi madre. Ni a colegas, ni a pacientes. A nadie. ¿Claro? Margaret Ann tragó el nudo en la garganta. Su propia hija la rechaza como a un leproso. Claro, respondió en voz baja. ¿Pero puedo al menos ver a mi nieto? Aunque sea una vez desde lejos. Emily estaba a punto de negarse, pero algo en los ojos de su madre, dolor, anhelo, esperanza, la hizo ablandarse. Lo pensaré, dijo con reticencia, y ahora tengo que irme. La comisión no ha terminado. Se levantó, enderezó la chaqueta y se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. Por cierto, ¿cómo sabes que Ethan se presentará pronto? Tú misma lo dijiste en nuestro encuentro, recordó Margaret Ann, que tiene 17 años y se presenta el próximo año. Ah, asintió Emily. Sí, cierto. Bueno, adiós. Adiós, cariño, respondió en voz baja Margaret Ann. Pero Emily ya cerró la puerta tras de sí. La noticia de que la presidenta de la Fundación Uniendo Generaciones conoce a Margaret Ann causó una ola de susurros en los pasillos del hogar de ancianos. Nadie sabía con certeza qué conexión, pero todos vieron que hablaban a solas y como luego Patricia Luis se volvió especialmente atenta con la nueva empleada. Dicen que estudiaron juntas, susurró Judy, sirviendo puré de papas en los platos de los residentes.
o parientes lejanos. Margaret Ann ni negó ni confirmó los rumores. Solo continuó su trabajo, tratando de no pensar que su propia hija se niega a reconocer el parentesco. En la habitación de Harold Benjamin tampoco habló de esta reunión, pero el profesor, sensible a los cambios de humor, inmediatamente notó que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó cuando Margaret Ann, distraída y pensativa, dejó caer un vaso durante la ronda nocturna. Nada, trató de restarle importancia, recogiendo los fragmentos. Solo un día pesado. No creo, sacudió la cabeza Harold Benjamin. Hoy pareces perdida. Margaret Ann suspiró. Durante estos meses se acostumbró a confiarle a este hombre sus pensamientos y sentimientos. A pesar de su historia complicada, o quizás, gracias a ella, se formó un vínculo especial entre ellos. No amistad, sino profunda comprensión mutua. Conocí a mi hija hoy, dijo en voz baja, sentándose en el borde de su cama. Resulta que dirige la fundación que ayuda a nuestro hogar de ancianos. Harold Benjamin levantó las cejas sorprendido. ¿Y Emily Thompson, uniendo generaciones? Ahora le tocó a Margaret Ann sorprenderse. ¿La conoces? Por supuesto, asintió Harold Benjamin. Estaba en la junta directiva de la fundación. ¿Y qué coincidencia interesante? ¿Coincidencia?, pensó Margaret Ann. Quizás en la vida todo está conectado. Quizás no por casualidad terminó aquí, cuidando al hombre que hace 20 años podría haber cambiado su destino. No quiere reconocerme como madre, dijo en voz baja Margaret Ann. Exige mantener nuestro parentesco en secreto. Y la entiendo. ¿Quién necesita una madre convicta? No digas eso, frunció el ceño Harold Benjamin. No eres convicta, víctima de las circunstancias y del sistema. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para una frase larga. Hablaré con ella. Trabajamos juntos en la fundación, ella me respeta. No, sacudió la cabeza Margaret Ann. No es necesario. Estos son nuestros asuntos familiares. Ella tiene derecho a sus sentimientos. Solo me gustaría ver a mi nieto al menos una vez, aunque sea desde lejos. Lo verás, dijo firmemente Harold Benjamin. Prometo. Margaret Ann sonrió tristemente. ¿Cómo puede este hombre paralizado, postrado en cama, influir en sus relaciones con su hija? Pero no discutió. Vio que era importante para él sentirse útil. Gracias, solo dijo ella, y continuó recogiendo fragmentos. Esa noche no pudo dormir. Se revolvió en la estrecha cama, recordando cada detalle de la charla con su hija. Qué hermosa se volvió Emily. Segura, exitosa. Y qué fría, distante. ¿Podrían 20 años dejar ni una gota de calidez entre ellas? ¿Y su nieto Ethan? ¿Cómo es? ¿A quién se parece? ¿Sabe algo sobre su abuela? ¿O para él realmente está muerta? Hacia la mañana Margaret Ann se quedó dormida en un sueño ansioso. Soñó con la pequeña Emily con uniforme escolar, corriendo por el campo con un ramo de margaritas. «¡Mamá!», gritaba, extendiendo flores. Pero Margaret Ann, por más que corría hacia ella, no podía alcanzarla. La distancia no se acortaba. Se despertó por el timbre del móvil. La pantalla mostraba un número desconocido. «Hola», respondió somnolienta Margaret Ann. Margaret, sonó una voz masculina en el auricular. «Soy Daniel, el hijo de Harold Benjamin. Necesito hablar contigo hoy, es importante». Margaret Ann no recordaba al hijo de Harold Benjamin, pero había oído hablar de él por el personal. Daniel rara vez visitaba a su padre, pero a menudo llamaba a Patricia Louise con demandas y quejas. «Raro imbécil», dijo francamente la enfermera Judy. «Piensa solo en el dinero. El padre aún vive y ya está dividiendo la herencia». Acordaron encontrarse en el parque cerca del hogar de ancianos. Era un frío día de octubre, nubes bajas prometían lluvia. Margaret Ann, envuelta en un viejo abrigo regalado por algún personal, miraba nerviosamente a su alrededor. ¿Por qué el hijo de Harold Benjamin necesita reunirse con ella? ¿De qué quiere hablar? Daniel llegó 20 minutos tarde. Llegó en un coche caro, cerró la puerta de golpe y se dirigió al banco donde esperaba Margaret Ann. Era un hombre grande de unos 50 años, con entradas en el cabello y barriga en un abrigo caro, reloj de oro en la muñeca. Exteriormente no se parecía en nada a su padre. Ese tenía intelecto y refinamiento.
incluso después del ictus. ¿Eres Margaret? Sin saludar preguntó, sentándose en el borde del banco, cepillando con disgusto el polvo invisible. Sí, asintió. Y tú debes ser Daniel. Exactamente, la midió con una mirada evaluadora. Así que eres ahora la cuidadora principal de mi padre. Cuido de Harold Benjamin, sí, respondió cautelosamente Margaret Ann. Pero tiene otros cuidadores, no soy la única. Daniel hizo un gesto con la mano. No importa, quería hablar contigo sobre su condición. ¿Qué piensas? ¿Puede tomar decisiones independientes, consciente de sus acciones? Margaret Ann se tensó. ¿Por qué estas preguntas? Harold Benjamin tiene la mente sana, si eso es lo que, dijo firmemente. Tiene problemas de habla y movimiento por el ictus, pero la claridad mental está completamente preservada. Daniel hizo una mueca de desagrado. ¿Y en qué base concluyes? ¿Tienes educación médica? Trabajé como enfermera 20 años, respondió calmadamente Margaret Ann. Más experiencia en la enfermería, en otra institución. Vi suficientes pacientes post-ictus para distinguir impedimentos físicos de cognitivos. Bueno, está bien, asintió Daniel. Entonces dime, ¿notaste alguna rareza en su comportamiento? Quizás dijo algo absurdo, ilógico, planteó ideas extrañas. Margaret Ann negó con la cabeza perpleja. No, nada de eso. Harold Benjamin lee mucho, piensa con claridad. A veces discutimos literatura, noticias. ¿Y sobre la herencia te habló conmigo? Interrumpió Daniel, inclinándose hacia adelante. ¿Sobre sus planes para el apartamento cuentas? Ahí está. Margaret Ann internamente se tensó. Aparentemente Judy tenía razón. Daniel caza la herencia de su padre. No, dijo firmemente. No discutimos eso. Soy su cuidadora, nada más. Daniel se recostó en el banco, mirándola con duda. Pero no eres solo cuidadora, ¿verdad? El padre me pidió que te encontrara. Dijo que eres una persona especial en su vida, así que no finjas que entre ustedes solo hay relaciones laborales. Margaret Ann confundida. ¿Harold Benjamin habló de ella a su hijo? ¿La llamó persona especial? ¿Qué significa eso? Yo paso más tiempo con tu padre que otras cuidadoras, dijo cautelosamente. Le leo. A veces hablamos, pero eso es todo. Sí, claro. Arrastró las palabras Daniel con escepticismo. ¿Y que cambió el testamento después de tu aparición, también solo coincidencia? ¿Qué? Margaret Ann genuinamente sorprendida. ¿Qué testamento? No sé nada al respecto. Daniel la miró atentamente a la cara, como si buscara una mentira. Al no encontrarla, frunció el ceño. Hace 2 semanas vino un notario a ver a mi padre. El padre cambió el testamento, y de alguna manera nadie en años dorados puede decirme qué cambió exactamente. Confidencialidad médico-paciente, ¿ves? Pero me enteré de que ese día estuviste con él. Así que seguramente sabes qué planeó. Margaret Ann negó con la cabeza. Realmente estuve con Harold Benjamin ese día, pero cuando vino el notario me pidió que saliera. No sé de qué hablaron. Esto es pura verdad. Recordaba ese día. Patricia Luis advirtió que el profesor tenía al notario. Pidió preparar la habitación. Pero en la reunión misma Margaret Ann no estuvo. No lo creo, dijo bruscamente Daniel. El padre confía en ti, seguramente te lo dijo. Si es así, es su derecho, respondió calmadamente Margaret Ann, poniéndose de pie. Y mejor pregúntale a él. Y a mí, lo siento, me esperan deberes. Se volvió para irse, pero Daniel le agarró la manga. Espera. Yo no quise ofenderte. Solo me preocupo por mi padre. Su condición. ¿Quién sabe qué tiene en la cabeza después del ictus? Quizás alguien lo manipula. Como tú, quería preguntar Margaret Ann, pero se contuvo. Harold Benjamin entiende perfectamente lo que hace, repitió. Y si cambió el testamento, significa que tenía razones. ¿Y sabes que tiene 3 nietos? Preguntó de repente Daniel. Alex, el hijo de mi hermana y mis 2 hijos, Sam y Kyle. Necesitan apoyo, educación, futuro. Y el apartamento en el centro de Nueva York vale mucho dinero. Justo si va a la familia. Ese es el negocio de Harold Benjamin, ¿a quién dejar qué? Se encogió de hombros Margaret Ann. Y repito, no conozco el contenido de su testamento.
Pero si lo supieras, insistió Daniel, si de repente decidió dejar algo a un extraño, ¿sería eso correcto? Margaret Ann lo miró atentamente. Sospecha surgió en su cabeza. ¿Podría Harold Benjamin realmente mencionarla en su testamento? Pero imposible. ¿Por qué? Todas estas preguntas mejor discutirlas con tu padre, dijo firmemente. Y ahora lo siento, es hora. Liberó la manga y caminó rápidamente por el sendero, sintiendo una mirada desagradable en la espalda. Algo le decía que esta charla no había terminado. De vuelta en el hogar de ancianos, Margaret Ann primero se dirigió a Harold Benjamin. Él dormitaba, pero al sonido de la puerta abriéndose, se despertó. «Ah, eres tú», sonrió. «Te esperaba». Harold Benjamin, sin preámbulos comenzó Margaret Ann. «Tu hijo me llamó. Nos encontramos en el parque. Preguntó sobre tu testamento». La sonrisa se deslizó del rostro del profesor. Frunció el ceño. «Maldito chico. No puede esperar a que muera». «Dijo que cambiaste el testamento», continuó Margaret Ann, y de alguna manera decidió que yo sé qué cambió exactamente. Harold Benjamin la miró largo rato, como si decidiera algo para sí mismo. Luego dijo lentamente, «Te dejé algo. Un pequeño apartamento en las afueras. Lo compré hace mucho, alquilado. No mucho, pero suficiente para vivir». Margaret Ann se hundió en la silla, sin creer lo que oía. ¿Tú me dejaste un apartamento? ¿Pero por qué? Solo soy cuidadora. Tú sabes por qué, dijo en voz baja Harold Benjamin. Te debo por esos 20 años. Pero esto está mal, objetó confundida Margaret Ann. Tienes familia, hijos, nietos. Ellos necesitan más. Ellos tienen todo, dijo firmemente Harold Benjamin. Tú nada. Esto es justo. Margaret Ann en silencio, sin saber qué decir. Por un lado, pensó en su propio apartamento. Techo que nadie te quita, tentador. Por otro lado, aceptar tal regalo de un hombre a quien recientemente odiaba por su silencio en el juicio parecía incorrecto. No puedo aceptar, finalmente dijo. Esto es demasiado. Demasiado. Puedes, objetó obstinadamente Harold Benjamin. Y lo harás. No se discute. Cerró los ojos mostrando que la conversación había terminado. Margaret Ann salió silenciosamente de la habitación. La cabeza le daba vueltas por lo escuchado. Apartamento. Su propio apartamento. Esto lo cambiaba todo. Los siguientes días pasaron en una espera ansiosa. Margaret Ann esperaba que Daniel reapareciera, pero no llamó ni vino. Pero el viernes sucedió lo que no esperaba en absoluto. En el umbral de su habitación apareció Patricia Louise con la noticia de que al día siguiente el hogar de ancianos visitaría toda una delegación de la fundación, incluida la presidenta. Emily Rose quiere una velada creativa para los residentes, explicó la enfermera jefe. Su hijo estudia en la escuela de música, tocará el violín. Y algunos niños del proyecto benéfico actuarán. Necesitamos preparar el salón de actos y a los residentes. ¿Nos ayudarás? Por supuesto, asintió Margaret Ann, tratando de no mostrar emoción. El hijo de Emily tocará el violín. Significa su oportunidad de ver a su nieto. Aunque sea desde lejos, aunque sea en secreto, pero aún así. Todo el día siguiente Margaret Ann ayudó a preparar el salón. Arregló sillas, colgó guirnaldas, ayudó a peinar a las ancianas que iban al concierto. Todo este tiempo la emoción no la abandonó. Pronto, muy pronto vería a Ethan, su nieto. A las 3 todo estuvo listo. Los residentes tomaron asiento en el salón, el personal se agitó, colocando las últimas sillas. Margaret Ann encontró un lugar en la esquina más lejana, desde donde se veía bien el escenario. Pero ella permanecía inadvertida. Finalmente se abrieron las puertas y la delegación de la fundación entró en el salón. Delante iba Emily, elegante, en traje estricto, cabello en moño. Detrás una joven mujer con una carpeta en las manos, aparentemente asistente, y siguiendo un grupo de adolescentes con estuches de instrumentos musicales. Margaret Ann fijó su mirada en los chicos. ¿Cuál es Ethan? ¿Ese alto con cara seria? ¿O este con el pelo despeinado? Hay 5, todos de la misma edad aproximada, todos con estuches de violín. Emily subió al escenario y comenzó a hablar sobre la importancia de unir generaciones, cuánto pueden dar los ancianos a los jóvenes y viceversa.
Margaret Ann escuchó a medias sin quitar los ojos de los chicos. Se sentaron en la primera fila, charlando y sonriendo. Y ahora presentamos con orgullo a los estudiantes de la Escuela de Música de Manhattan, dijo Emily terminando su discurso. Tocarán para ustedes obras de Vivaldi y Mozart. Los adolescentes subieron al escenario, se alinearon. Emily presentó a cada uno. Andrew Sokolov, primer violín, Dmitry Karpov, segundo violín, Svetlana Mironova, viola, Ivan Denisov, violonchelo y Ethan Thompson, violín solista. Margaret Ann se quedó helada. Ethan. Aquí está su nieto, joven alto y delgado con cara seria y espalda recta, cabello claro peinado hacia atrás, rasgos finos, igual que Emily a su edad. Y los ojos. Ojos como los del abuelo Robert antes de que empezara a beber. Claros, azules, atentos. Ethan levantó el violín, se quedó un momento, luego tocó. Las primeras notas de Vivaldi, tiernas y penetrantes, llenaron el salón. Margaret Ann no podía apartar la mirada de su nieto. Qué parecido con su madre. La misma concentración, la misma determinación en la mirada. No notó las lágrimas que corrían por sus mejillas. 20 años no supo de la existencia de este chico. Y ahora está aquí, ante ella, casi adulto, talentoso, guapo y completamente extraño. En ese momento Ethan levantó los ojos y por un instante encontró la mirada con Margaret Ann. Ella se quedó quieta, sin respirar, pero él ya miraba más allá, deslizando la mirada por el salón, inmerso en la música. Después del concierto, una pequeña parte de buffet. El personal llevó té y galletas. Los residentes charlaban con los invitados. Margaret Ann se escabulló inadvertidamente del salón. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. Vio a su nieto. Ahora tiene este recuerdo. Cómo toca el violín, cómo mira seriamente las notas, cómo sonríe ligeramente al tomar un pasaje especialmente complejo. Caminó por el pasillo sin notar nada a su alrededor, cuando de repente escuchó detrás: «Disculpe». Al girarse, Margaret Ann vio a Ethan. Estaba parado a pocos pasos de distancia, sosteniendo el estuche del violín. «¿Puede decirme dónde encuentro al profesor Whittaker?», Guión preguntó. «Me dijeron que está en este hogar de ancianos». Margaret Ann miró a su nieto, incapaz de decir una palabra. De cerca se parecía aún más a Emily. Mismos ojos, misma inclinación de la cabeza. «Lo siento, ¿no se siente bien?», preguntó preocupado el joven, notando su estado. «No, no, todo bien», finalmente logró decir Margaret Ann. «Harold Benjamin está en la habitación 12, segundo piso. Puedo mostrarle». «Gracias», sonrió Ethan. «Quería visitarlo. Mamá dice que hizo mucho por nuestra fundación». Bajaron por el pasillo. Margaret Ann intentó quedarse un poco atrás para tener la oportunidad de mirar a su nieto. Cómo se movía. Mismo paso ligero que la joven Emily. «¿Trabaja aquí mucho tiempo?», preguntó cortésmente Ethan, rompiendo el silencio. «Unos meses», respondió Margaret Ann, tratando de sonar normal. «¿Y tú? ¿Tocas el violín mucho tiempo?». «Desde los 6», sonrió el joven. «Mamá insistió. Al principio no quería, luego me enganché. El próximo año me presento al conservatorio». «Maravilloso», dijo sinceramente Margaret Ann. Tú tienes talento». Se acercaron a la habitación de Harold Benjamin. Margaret Ann tocó suavemente y, sin esperar respuesta, abrió la puerta. «Harold Benjamin, visitante para usted». El profesor medio yacía en la cama leyendo un libro. Al ver entrar, dejó a un lado el tomo y asintió en bienvenida. «Ethan, qué sorpresa». «Hola, profesor», sonrió el joven. «Supe que está aquí y decidí visitarlo». «¿Cómo se siente?». «Mejor», respondió Harold Benjamin. «Siéntate, cuéntame». Margaret Ann cerró silenciosamente la puerta, dejándolos solos. Pero antes de irse, escuchó a Harold Benjamin preguntar: «¿Tu mamá sabe que estás aquí?». «No», respondió Ethan. «Le dije que iba a amigos. Ella de alguna manera no quería que te visitara». «Extraño, ¿verdad?». La puerta se cerró y Margaret Ann no escuchó la respuesta del profesor. Pero una cosa sabía con certeza. Esta visita no es casual, y Harold Benjamin tuvo algo que ver con ella.
En los días siguientes, Ethan vino 2 veces más. Margaret Ann vio cómo subía las escaleras con el estuche del violín, se escabullía en la habitación de Harold Benjamin. Se sentaba allí mucho tiempo, a veces tocando para el profesor. Desde lejos, furtivamente, observaba a su nieto, sin atreverse a acercarse más. Tenía miedo de asustarlo, miedo de alterar el frágil equilibrio en su vida. Una vez, llevando la cena a Harold Benjamin, lo sorprendió hablando. «Imagina, tengo una audición en el conservatorio pronto», dijo Ethan. «Temprana, programa especial. Si paso, el próximo año ya soy estudiante». «Lo pasarás», dijo con confianza Harold Benjamin. «Tienes talento». «Mamá está en contra», suspiró el joven. «Quiere que yo vaya a economía o derecho. Dice que la música no es seria, que no podré mantenerme». «¿Y tú qué piensas?» «Quiero hacer música», dijo firmemente Ethan. «Lo único que realmente amo y en lo que soy bueno». «Pero mamá, ella hizo tanto por mí. No quiero decepcionarla». Margaret Ann puso silenciosamente la bandeja y quiso irse, pero Harold Benjamin la notó. «Margaret Ann, únete a nosotros». Ethan acaba de contar sus planes. Ella se quedó quieta, sin saber qué hacer. Su nieto la miró con interés cortés, sin sospechar quién es ella. «No quería molestar», murmuró Margaret Ann. «No molestas», sonrió Harold Benjamin. «¿Verdad, Ethan?» «Por supuesto», asintió el joven. «Te recuerdo, me mostraste al profesor la primera vez. ¿También te gusta la música?» Margaret Ann se sentó en el borde de la silla, tratando de calmar el temblor de la mano. «Sí», dijo en voz baja. «Mucho, especialmente el violín». «Entonces tocaré para ti también», sonrió Ethan, tomando el instrumento del estuche. «Esto es Bach. Chacona, preparándome para la audición». Comenzó a tocar, y Margaret Ann se quedó quieta, con miedo de moverse. La música llenó la pequeña habitación, rebotando en las paredes, penetrando el corazón. Ethan tocó inspirado, con los ojos cerrados, completamente inmerso en la melodía. En este momento se parecía tanto a la joven Emily que Margaret Ann contuvo la respiración. Mismo pliegue entre las cejas cuando se concentra, misma ligera inclinación de la cabeza. Cuando terminó, el silencio colgó en la habitación. Margaret Ann no podía decir una palabra, la garganta apretada por la emoción. Esto hermoso, finalmente logró decir. Tú muy talentoso». «Gracias», sonrió avergonzado Ethan. «Pero mamá piensa que solo es un hobby. Dice que ahora los músicos no hacen falta». «Tu mamá se equivoca», dijo firmemente Harold Benjamin. «El verdadero talento siempre encuentra uso». «Tu mamá solo se preocupa por ti», agregó suavemente Margaret Ann. «Quiere que estés seguro, estable». «Hablas exactamente como ella», suspiró Ethan. «Solo ella agrega que debo continuar el negocio familiar. Tenemos una empresa de construcción y una fundación benéfica. Mamá quiere que herede todo esto. ¿Y tú no quieres?», preguntó cautelosamente Margaret Ann. «No lo sé», se encogió de hombros el joven. «El trabajo en la fundación es interesante, ayudar a la gente, pero no puedo imaginarme a mí mismo en una oficina de 9 a 5, traje, maletín». Hizo una mueca. «Parece que no soy yo». Harold Benjamin cambió la mirada de Ethan a Margaret Ann y de regreso, como si observara una obra interesante. «¿Y qué piensa tu padre?», preguntó Margaret Ann. El rostro de Ethan se cerró. «No conozco a mi padre. Se divorciaron cuando tenía 2 años. Vive en algún lugar de Europa, no nos comunicamos». Margaret Ann asintió, sin saber qué decir. Quería abrazar a su nieto, decirle que entiende, que apoya cualquier elección. Pero no tenía derecho. Ella para él era solo una cuidadora, un conocido casual. «El talento no se puede enterrar en el suelo», dijo firmemente Harold Benjamin. «Hablaré con tu mamá». «¿Conoces a mi mamá?», sorprendido Ethan. «Por supuesto», sonrió el profesor. «Trabajamos juntos en la fundación». En este momento sonó el teléfono de Ethan, miró la pantalla y hizo una mueca. «Mamá. Probablemente me busca. Le dije que iba a tutor». Respondió rápidamente, aseguró a su madre que pronto estaría en casa y, despidiéndose, se fue. Margaret Ann lo miró ir con una sensación dolorosa en el pecho. Igual que la pequeña Emily solía irse,
a la escuela, a los amigos, a la pista de patinaje. Y siempre se volvía en el umbral, agitaba la mano. Ethan no se volvió. Gracias, dijo Harold Benjamin cuando estuvieron solos. ¿Por qué? No entendió Margaret Ann. Por no revelarte, por no decir quién eres. Bajó los ojos. No es mi derecho decírselo si Emily no quiere que él lo sepa. Y ella tiene miedo, dijo suavemente Harold Benjamin, tiene miedo de perder su respeto. Ella construyó una reputación de empresaria impecable, filántropa, y aquí la madre convicta. Entiendo, asintió Margaret Ann, y no la juzgo. 20 años es mucho tiempo. Ella creció sin mí, enfrentó dificultades sola. No tengo derecho a irrumpir en su vida exigiendo algo. ¿Y en la vida de su nieto? Preguntó Harold Benjamin. Margaret Ann reflexionó. Ethan es un asunto diferente. Es casi adulto, toma decisiones por sí mismo. Al enterarse de la verdad, podría decidir si quiere comunicarse con su abuela o no. No lo sé, respondió honestamente. Tal vez algún día. No lo retrases, dijo repentinamente con brusquedad Harold Benjamin. Tuve 20 años para arreglar mi error. No lo hice y ahora lo lamento cada día. Margaret Ann, en silencio, reflexionando sobre sus palabras. En algo tiene razón. La vida es demasiado corta para retrasar decisiones importantes. Pero por otro lado, no quería destruir las relaciones de Emily con su hijo, interferir en su vida. Lo pensaré, finalmente dijo. Y mientras tanto, me basta con solo verlo a veces, escuchar cómo toca, saber que está bien. Al día siguiente Margaret Ann tenía libre. Decidió caminar por la ciudad. Bueno, el clima estaba despejado, el otoño dorado en pleno apogeo. Las hojas bajo los pies crujían, el aire olía a hojas húmedas y manzanas. Caminando por las calles, sin darse cuenta llegó al edificio de la escuela Juilliard. Gran estructura con columnas, escaleras, esculturas de compositores en la entrada. Cuántos músicos talentosos pasaron por estas puertas, y tal vez pronto su nieto entre ellos. Se paró, examinando el edificio, cuando de repente escuchó una voz familiar. «Margaret Ann, ¿qué haces aquí?» Al girarse, vio a Ethan. Estaba parado a pocos pasos de distancia, con el invariable estuche del violín en las manos. «Solo paseando», respondió confundida. «¿Y tú? ¿Tú?» «Tengo clase con el profesor Lebedev», sonrió el joven. «Él enseña aquí. Aceptó trabajar conmigo antes de la audición. ¿Te gusta la música clásica?» «Sí», asintió Margaret Ann. «Especialmente Tchaikovsky y Vivaldi». «Genial», se entusiasmó Ethan. «Justo estoy preparando a Tchaikovsky. ¿Quieres, te lo toco la próxima vez que venga el profesor Whittaker?» «Con gusto», sonrió ella. Se pararon frente a frente, abuela y nieto sin saber quién está delante. Margaret Ann miró su rostro, memorizando cada rasgo. En este minuto quería agarrar sus manos, decir la verdad, pero se contuvo. «Me recuerdas a alguien», dijo de repente Ethan, inclinando la cabeza hacia un lado, justo como Emily en la infancia. «No puedo entender exactamente a quién. Tienes unos ojos tan familiares». «Probablemente solo coincidencia», dijo apresuradamente Margaret Ann. «El mundo está lleno de personas similares». «Probablemente», asintió el joven. «Bueno, es hora de clase. Nos vemos en casa del profesor». Subió ligero las escaleras de Juilliard y desapareció tras las puertas. Margaret Ann se quedó mucho tiempo, mirando tras él. «Tienes unos ojos tan familiares», dijo. «La sangre no miente, en algún lugar profundo. Él siente la conexión, aunque no entiende su naturaleza». De camino a casa, pensó en las palabras de Harold Benjamin. «No lo retrases. Tal vez tenga razón. Tal vez es hora de abrirse a su nieto. Pero ¿qué dirá Emily? ¿Cómo reaccionará?» Ocupada con estos pensamientos, Margaret Ann no notó de inmediato el coche negro estacionado en la entrada del hogar de ancianos. Solo cuando una figura alta se separó y le bloqueó el camino, salió de sus cavilaciones. «Buenas noches, Margaret Ann», dijo Daniel, el hijo de Harold Benjamin. «Necesitamos una charla seria». En su mano algo brillaba. ¿Una carpeta con documentos? ¿O algo más? ¿Sobre qué?, preguntó con cautela. «Sobre mi padre», respondió Daniel y sonó una amenaza en su voz. «¿Y qué estás tramando con él?»
En la habitación de Harold Benjamin, en ese momento también había visitante. Emily estaba sentada en una silla junto a la cama del profesor. Su rostro expresaba extrema irritación. ¿Por qué haces esto?, preguntó bruscamente Emily. ¿Por qué animas a mi hijo a venir aquí? ¿Por qué lo presentas a ella? No entiendo de qué hablas, respondió imperturbablemente Harold Benjamin. Lo entiendes todo. Se inclinó Emily hacia adelante. Ethan dijo que viene a tocar para ti, y conoció a una cuidadora muy agradable a la que le gusta la música. ¿Es ella? ¿Mi madre? Harold Benjamin, en silencio, mirando con mirada tranquila. No tienes derecho a interferir en mi vida, continuó Emily, en la vida de mi hijo. 20 años construí todo desde cero, lo protegí de la verdad, creé una reputación familiar normal. ¿Y qué hay de tan terrible en esa verdad?, preguntó en voz baja Harold Benjamin. ¿Que esa mujer se defendió de la violencia doméstica? ¿Pasó 20 años en prisión por algo que no hizo? Tú no sabes nada, cortó Emily. No estabas allí, ¿no viste? Estaba, dijo inesperadamente con firmeza Harold Benjamin. Vi y escuché todo. Cada día, como tu padre llegaba borracho, golpeaba a tu madre, amenazaba con matarla. Y yo callé. Todos estos años. Emily miró con ojos muy abiertos, sin creer lo que oía. ¿Tú conocías a mis padres?, susurró. Vivía un piso arriba, asintió Harold Benjamin. Fui testigo en el juicio, pero no dije la verdad. Me acobardé. Y tu madre cumplió 20 años por mí. Agarró aire y agregó, mirando directamente a los ojos. Es hora de poner fin a esta injusticia también. Pero Emily, tu madre ya tuvo demasiado dolor. No le quites también a su nieto. No entiendo de qué estás hablando, dijo firmemente Margaret Ann mirando a Daniel. Y no tengo tiempo para charlas. Mi turno empieza en 1 hora. Intentó pasar por su lado, pero Daniel le agarró el codo. No te vayas. Sé que el padre reescribió el testamento a tu favor, y sé que estás de alguna manera conectada con los Thompsons. Te vi en el concierto, cómo mirabas al chico del violín. Margaret Ann se enfrió. ¿Así que la seguía? ¿Cómo sabía sobre Ethan? Trabajo en una agencia de detectives, como si leyera sus pensamientos, dijo Daniel. Verifiqué tu pasado. 20 años por el asesinato de tu esposo, ¿verdad? Interesante qué dirá mi padre al enterarse de que confió su vida a una asesina. Él sabe, respondió calmadamente Margaret Ann. Y sobre el juicio y el veredicto. Todo lo sabe. Daniel, momentáneamente confundido, pero rápidamente se compuso. Entonces dime qué pasa con el testamento. ¿Realmente te dejó el apartamento? Eso mejor pregúntale a tu padre, respondió Margaret Ann. Y ahora suéltame, o llamo a seguridad. Daniel, a regañadientes, soltó los dedos. Esto no ha terminado. No permitiré que alguna exconvicta engañe para obtener la propiedad de mi padre. Tu padre tiene la mente sana, paró calmadamente Margaret Ann, y deberías visitarlo más. No por la herencia, solo humanamente. Se volvió y rápidamente fue hacia el edificio. El alma inquieta. ¿Qué pasa si Daniel le dice a Emily sobre su parentesco? ¿Qué pasa si hay un escándalo? Subiendo al segundo piso, Margaret Ann se dirigió a la habitación de Harold Benjamin. Acercándose a la puerta, escuchó voces. Una del profesor, la segunda femenina, parecía familiar. Abrió silenciosamente la puerta y se quedó helada. Junto a la cama de Harold Benjamin estaba sentada Emily. Hablaban seriamente de algo. ¿Y sugieres que simplemente la deje entrar en nuestra vida?, dijo Emily. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Y qué pasó?, preguntó Harold Benjamin. Tú misma no conoces la verdad. Recuerdo esa noche, dijo en voz baja Emily. Gritos, sangre, policía, cómo se la llevaron en esposas. Estas imágenes me persiguieron toda la vida. ¿Y recuerdas cómo papá llegaba borracho, gritaba, golpeaba a tu madre? Emily en silencio, cabeza baja. Eres una niña, dijo suavemente Harold Benjamin. No entendías mucho, pero ahora eres una mujer adulta capaz de verla. ¿Verdad? ¿Y qué cambia?, preguntó cansada Emily. Pasaron 20 años, nos volvimos extrañas. Pero Ethan recordó Harold Benjamin. Él tiene derecho a saber que tiene abuela. En este momento Margaret Ann entró en la habitación. Emily, no te pido que cambies tu vida ni que interfieras en ella.
Solo quiero a veces ver a mi nieto, escuchar cómo toca, saber que está bien. Emily se levantó de un salto, rostro distorsionado. ¿Estabas espiando? No, acabo de venir a revisar a Harold Benjamin. Mi trabajo. Pesado silencio. Emily miró a su madre con una expresión difícil de descifrar. Ira, dolor, confusión. Emmy, dijo en voz baja Margaret Ann, entiendo que te causé dolor, creciste sin madre. Y dejó una cicatriz en tu alma. Pero cree, todo lo que hice entonces, me defendí. Tu padre blandió un cuchillo contra mí. Si no lo hubiera empujado, me habría matado. Luego tal vez a ti. No recuerdo, susurró Emily. Recuerdo solo que me desperté por los gritos. Vine a la cocina, y allí. Tanta sangre. Tú llorabas, asintió Margaret Ann. Estabas parada en la puerta llorando, y yo no podía acercarme a abrazarte. Los policías me sujetaban, luego me llevaron 20 años. Emily se volvió hacia la ventana, hombros temblorosos. No pido perdón, continuó Margaret Ann, porque no me considero culpable de defenderme. Pero pido abrir el corazón no a mí, a Ethan. Él merece saber la verdad. ¿Y si él se aparta de mí?, preguntó en voz baja Emily. Sí, al enterarse de que le mentí todos estos años, su abuela no murió, sino que estuvo en prisión, si me odia por la mentira. Él te ama, dijo suavemente Harold Benjamin. Eres su madre. Nada cambia eso. En este momento la puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció Ethan. Detrás se perfilaba la figura de Daniel. ¿Mamá?, preguntó sorprendido el joven. ¿Qué haces aquí? Emily se sobresaltó, dándose vuelta. Ethan, ¿por qué no estás en la escuela? Tengo un descanso entre clases, decidí pasar por el profesor, respondió Ethan, cambiando la mirada de su madre a Margaret Ann y de regreso. ¿Y esto qué? ¿Alguna reunión? Más bien reunión familiar, sonrió Daniel desde atrás. ¿No presentas a tu mamá a tu abuela, chico? Daniel, exclamó Margaret Ann. Cállate. ¿Abuela?, repitió confundido Ethan. ¿Qué dices? Mi abuela murió cuando mamá era pequeña. No del todo, pero Daniel de nuevo. Ella está parada justo frente a ti. Margaret Ann en persona, recién salida de la cárcel, pasó 20 años matando a tu abuelo. Cállate, dijo inesperadamente con brusquedad Harold Benjamin, y todos se quedaron helados de sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, dijo una frase sin titubeos, clara y mandatoria. Daniel, fuera de mi habitación. Ahora. Daniel aturdido, pero rápidamente se compuso. No puedes echarme, papá. Soy tu hijo. Estas personas son extrañas. Te manipulan, cazan tu dinero. Fuera, dijo más fuerte Harold Benjamin, levantándose de la cama. O llamo a seguridad. Daniel retrocedió aturdido. Está bien, me voy. Pero no ha terminado. Impugnaré tu testamento. Probaré que eras incompetente cuando lo hiciste. Se volvió y se fue, cerrando la puerta con fuerza. En la habitación, un silencio pesado. Ethan cambió la mirada confundida de su madre a Margaret Ann. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué quiso decir?» Emily suspiró profundamente, como si estuviera a punto de zambullirse en agua helada. «Necesitamos hablar, hijo. Siéntate, por favor». Ethan obedeció y se sentó en el borde de la cama de Harold Benjamin. Él le palmeó alentadoramente la mano. «Margaret Ann, ella realmente es tu abuela», dijo en voz baja Emily. «Mi mamá. No murió, como te dije. Ella cumplió condena en la colonia por asesinato». «¿Asesinato?», palideció Ethan. «¿A quién?» «A mi padre, tu abuelo», respondió Emily. «Pero fue en defensa propia. Intentó matarla, se defendió». Ethan en silencio, procesando lo escuchado. Luego lentamente se volvió hacia Margaret Ann. ¿Por eso parecías tan familiar? ¿Por eso los ojos como los de mamá? Margaret Ann asintió, incapaz de decir una palabra. Lágrimas en los ojos. «¿Por qué no lo dijiste cuando nos conocimos?», preguntó Ethan, volviéndose hacia su madre. «¿Por qué lo ocultaste todos estos años?» «Tenía miedo», respondió honestamente Emily. «Tenía miedo de que te avergonzaras de nosotros, que te molestaran en la escuela, que dañara tu futuro. Quería protegerte». «¿Proteger?», repitió Ethan. «¿Privándote de abuela, conocimiento de raíces, familia?» Se levantó y se acercó a Margaret Ann.
¿Qué edad tenías cuando todo pasó? 45, respondió en voz baja. Tu mamá tenía 14. ¿Y cumpliste 20 años? Los ojos del joven horrorizados. ¿Por defensa propia? Sin testigos, explicó Margaret Ann. Nadie vio a tu abuelo atacarme. ¿O no quiso ver? Lanzó una rápida mirada a Harold Benjamin. El culpable bajó los ojos. ¿Por qué no lo dijiste cuando nos conocimos? Preguntó Ethan. ¿Por qué callaste? Tu mamá no quería que lo supieras, respondió Margaret Ann, y no tenía derecho a violar su voluntad. Ethan reflexionó, luego asintió con determinación. Necesito pensar en todo esto. Demasiada información de golpe. Se volvió hacia Emily. Mamá, me voy a casa. Necesito estar solo. Por supuesto, asintió Emily. Yo vendré más tarde. Hablaremos. Ethan se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo y se volvió hacia Margaret Ann. Abuela, ¿puedo llamarte así? Por supuesto, exhaló ella, sin creer lo que oía. Ven mañana, dijo él. Te tocaré a Tchaikovsky, como prometí. Con estas palabras se fue, dejando en la habitación a 3 adultos conmovidos y sacudidos al mismo tiempo. Te llamó abuela, sonrió Harold Benjamin. Buena señal. Emily se acercó a su madre e inciertamente tomó su mano. Necesitas tiempo, mamá, acostumbrarte. Perdonar, probablemente no a ti, a mí misma. 20 años viviendo una mentira. Entiendo, cariño, dijo en voz baja Margaret Ann, apretando los dedos. Tenemos tiempo, ahora lo haremos. Un año después, un pequeño apartamento en las afueras de Nueva York reunió una compañía inusual. En la mesa festiva estaban sentados Margaret Ann, Emily, Ethan, ya estudiante de primer año del conservatorio, Harold Benjamin en silla de ruedas, pero notablemente más fuerte que el año anterior, y la hija Patricia Louise. Por la inauguración de la casa, proclamó Ethan, levantando una copa de jugo. Y por un nuevo comienzo. Todos apoyaron el brindis. Margaret Ann escaneó a los invitados, sin creer en su felicidad. Hace un año no podía soñar con algo así. Su propio apartamento, relaciones restauradas con su hija, nieto que a menudo visita, toca el violín para ella. Por supuesto, no todo es suave. Daniel intentó impugnar el testamento de su padre, pero el tribunal reconoció a Harold Benjamin como competente. Emily todavía a veces es fría y distante. Los viejos rencores no desaparecieron de la noche a la mañana, pero el proceso de sanación es lento pero seguro. Después de la cena, los invitados se dispersaron por las habitaciones. Margaret Ann salió al pequeño balcón. Se unió Harold Benjamin, maniobrando con dificultad con la silla. Hermosa vista, dijo, contemplando las luces de la ciudad. Sí, estuvo de acuerdo Margaret Ann. Todavía no puedo creer que sea mi apartamento, mi propio techo sobre la cabeza. Te lo mereces, dijo firmemente Harold Benjamin, después de todo lo que pasaste. Callaron, mirando las ventanas iluminadas de las casas vecinas. ¿Sabes?, dijo pensativamente Margaret Ann, a menudo pensaba en prisión que el camino a casa estaba cerrado para siempre. Perdí todo. Familia, hogar, futuro. Pero resultó que a veces necesitas construir un nuevo hogar donde te acepten. Y a veces el viejo camino conduce a casa de nuevo, sonrió Harold Benjamin. Solo necesita tiempo. Desde la habitación sonó el violín. Ethan tocaba a Tchaikovsky. La melodía tierna llenó el apartamento, envolviendo con calidez y comodidad. Sí, estuvo de acuerdo Margaret Ann, escuchando la música. A veces solo se necesita tiempo y personas dispuestas a tender la mano. Miró con gratitud a Harold Benjamin. Sin este hombre, sin la resolución de corregir un error de 20 años, no estaría parada aquí, no escucharía a su nieto tocar, no sentiría la calidez de su hija, aunque cautelosa, real. Gracias por perdonarme, dijo en voz baja Harold Benjamin. Mutuo, sonrió Margaret Ann. Y desde la habitación fluía la música, conectando pasado y presente, llenando vacíos, sanando viejas heridas. Música que habla de que no todos los caminos conducen a casa, pero a veces se puede construir un nuevo hogar donde antes solo había vacío. Si te gustó esta historia, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira diariamente
para deleitarte con nuevas historias cautivadoras. En la pantalla principal ya puedes encontrar nuestra próxima historia. Les deseamos a todos lo mejor y felicidad en la vida.